En este vídeo te voy a explicar los 10 perros que son más caros de todo el mundo, porque a todo el mundo le gustan los perros y a ti también, ¿verdad? Bueno, a ver, realmente quizás a todo el mundo no, pero a la mayoría sí. Si no eres dueño de un perro, quizás no puedas entender lo caro que puede llegar a costar uno de ellos. Así que en el vídeo de hoy te voy a mostrar cuáles son las razas de perro más caras de toda la historia, porque cuidado, el primer perro de toda esta lista va a costar lo mismo que 2 Teslas de nueva y última generación, así que no te lo pierdas. Así que vamos allá con este top número 10. El número 10 es el Rottweiler, porque los primeros Rottweilers fueron criados como los perros típicos de tiro, y los perros se elegían por su gran estatura y su musculatura, ya que así podían arrastrar la pesa a casa. Además, también se criaban como perros pastores. Eso significaba que se enfrentaban a los lobos y también a perros salvajes que se pudiera encontrar. Los Rottweilers de hoy en día son perros extremadamente inteligentes y sobre todo muy fuertes y leales, y también pueden llegar a ser muy pero que muy cariñosos. Y no es de extrañar que se hayan utilizado como perros también policías de terapia o utilizarlos como perros de servicio. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, todavía pueden ser excesivamente agresivos, especialmente cuando no están bien entrenados. Por lo general, un Rottweiler es el tipo de perro que uno quiere tener a su lado cuando se enfrenta a un adversario peligroso. Quizás por eso también son un poco caros. La mayoría de los Rottweilers cuestan aproximadamente unos 2.750 euros, lo que equivale al precio de 2 iPhones nuevos. El número 9 encontramos a los conocidos como sabuesos faraones, porque los sabuesos faraones tienen un nombre exquisito que garantiza que ya va a ser un perro para nada barato. No solamente tiene un nombre interesante, sino que también cuenta con una historia muy pero que muy espectacular que se remonta a 5.000 años atrás, nada más ni nada menos. Hay muy pocas razas de perro con una historia tan larga. Y otra cosa interesante sobre los sabuesos faraones es que en realidad no son perros de Egipto. Los perros son de Malta. En maltés el perro se llama Ketal-Fennec, que significa perro conejo. Probablemente porque el perro se utiliza para cazar conejos en el terreno rocoso de las islas maltesas. Podría ser, ¿no? ¿Pero por qué se le llama sabueso faraón? La respuesta es sencilla. Muchos afirman que el perro es descendiente de los perros retratados en las pinturas de las tumbas del antiguo Egipto. Y los sabuesos faraones pueden llegar a costar alrededor de 3.000 euros aproximadamente. En el número 8 encontramos al perro de agua portugués. A diferencia del sabueso de faraón, el perro de aguas portugués hace honor a su nombre. Es un perro portugués, obviamente, y ha sido criado y fue criado de hecho para ayudar a los pescadores, de ahí su nombre tan apropiado. Según el Club del Perro de Agua Portugués de América, esta raza es bastante antigua. Dicen que el primer relato escrito que hace referencia a esta raza de perros se remonta nada más ni nada menos que al siglo XIII. Este primer informe escrito es el relato de un monje sobre un perro que sacó del mar a un marinero que casi ya estaba ahogado. Según el monje, el perro tenía un pelaje negro y áspero, cortado hasta la primera costilla y con un mechón en la punta de la cola. Los perros de agua portugueses son nadadores potentes a pesar de su diminuta estructura y realmente son muy útiles para los pescadores porque pueden conducir a los peces a las redes, recuperar objetos que caen al agua e incluso ayudar a los pescadores a enviar mensajes de un barco a otro. También pueden ser muy pero que muy cariñosos, trabajadores y pueden ser unos grandes perros guardianes. Por eso probablemente puedan llegar a costar unos 4.500 euros. En el número 7 tenemos a Coton de Tulare. El Coton de Tulare es una bola de algodón súper adorable. Bueno, no es algodón literal, pero entiéndeme la idea. El perro es todo un peluche y se parece a cualquier perro que podemos ver en películas de animación como Pixar. El Coton de Tulare es un perro fácil de llevar, amigable y que suele pesar solamente 3 kilos de peso. A pesar de que parezca una raza europea, el perro procede de Madagascar y se dice que fue introducido en el resto del mundo a través de los viajes marinos. Los perros tienen el honor de ser los perros reales de Madagascar y son muy apreciados en el país. El Coton es una gran opción para las personas que solamente quieren una mascota pequeña. Si estás buscando un perro guardián, es mejor que busques en otra parte. Puedes obtener un Coton de Tulare por aproximadamente 4.700 euros. En el número 6 tenemos a los Shepadoodle. Los perros más caros del mundo suelen ser perros de diseño, y el Shepadoodle no es diferente. La mayoría de los vendedores de perros describen esta raza como un cruce entre un antiguo bulldog inglés y un caniche estándar. No es de extrañar que el nombre del perro sea Shepadoodle, que es un juego de palabras entre las razas. Lo interesante de esta raza es que no se sabe con certeza lo que se está adquiriendo. El temperamento y el aspecto de cada perro depende del progenitor. Así, algunos pueden acabar pareciéndose demasiado a un perro pastor inglés, mientras que otros pueden parecerse al caniche estándar.
En cierto modo, eso es parte de la diversión de adquirir un Shepadoodle. Sin embargo, en general, esta raza de perro de primera generación suelen heredar la inteligencia y la naturaleza activa de los perros pastores y la escasa muda y naturaleza amistosa de los caniches. Lo único que tenemos claro es que los Shepadoodles tienen un carácter amistoso, ladran, saltan y mueven la cola cada vez que están cerca de la gente. Este perro puede llegar a costar 5.000 euros. En el número 5 tenemos el antiguo Bulldog inglés. El viejo Bulldog inglés en realidad es una raza más reciente del Bulldog. Supongo que el nombre del nuevo Bulldog inglés no es tan impresionante como el del antiguo, ¿verdad? Esta raza se cría a partir de una mezcla de Bulldog americano, Bulldog inglés, Bulldog mastinés y Pitbull Terrier americano. También se sabe que son más sanos que los Bulldogs ingleses. Esto se debe a que sus hocicos son más largos y sus fosas nasales más anchas. Estas características le permiten evitar tener problemas cardíacos y respiratorios. Una cosa interesante sobre los antiguos Bulldogs ingleses es que el propósito de su cría más bien se trataba de recrear una antigua raza canina que se había perdido en las arenas del tiempo, el Bulldog del siglo XVIII. El objetivo era recrear una raza que se pareciera al Bulldog del siglo XVIII, obviamente, pero que tuviera la personalidad del Bulldog inglés moderno y sin los problemas respiratorios que conllevaba. En cierto modo tuvo éxito, ya que la raza resultante no heredó dichos problemas. El antiguo Bulldog inglés es conocido por ser un perro decidido, protector y ferozmente leal. El perro nunca se aparta del lado de su dueño, por lo que son excelentes mascotas familiares. Este Bulldog inglés viejo puede llegar a costar entre 5.000 y 6.000 euros y no es para nada barato. En el número 4 tenemos al Bulldog francés. Los Bulldog franceses o Frenchies, como se les suele llamar en Estados Unidos, son bastante populares. A pesar de costar entre 5.000 y 6.000 euros y a pesar de que su nombre sugiere que esta raza es originaria de Francia, en cambio el Bulldog francés tiene sus orígenes en la ciudad de Nottingham, Inglaterra. En aquella época los pequeños Bulldog eran los preferidos de los trabajadores locales. Los perros les hacían compañía y también se deshacían de las ratas de sus fábricas. Con el tiempo, la mayoría de los trabajadores perdieron su empleo a causa de la revolución industrial y muchos de ellos se trasladaron a Francia. Por supuesto, se mudaron con sus perros, porque los perros se hicieron populares y acabaron adoptando el nombre del país que les acogió. Hoy en día los Frenchies franceses están en todas partes, no importa si es en Europa, América o incluso en Oriente Medio. En el número 3 tenemos al Nova Scotia Dog Tolling Retriever. El Retriever llamado de Nueva Escocia es probablemente la raza con la que no estés familiarizado porque realmente son razas muy pero que muy raras. En primer lugar, son los más pequeños del grupo de perros perdigueros y solamente pesan 18 kilos. La historia de esta raza de perros se remonta al siglo XIX, oriundos del distrito de Little River, en el condado de Georgemont, en Nueva Escocia. Curiosamente, el perro solía llamarse Yarmouth Tower o Lion River Dog, pero creo que el nombre con el que se le conoce ahora mismo es mucho más atractivo. El perro fue criado porque imitaban el comportamiento de los zorros. El color y los rápidos movimientos de los zorros son por alguna razón fascinantes para las aves acuáticas. Cuando el perdiguero de Nueva Escocia imitaba el comportamiento de los zorros, las aves acuáticas son atraídas a la orilla para observar la supuesta danza de la cola de plumas del perro y su pelaje de colores absolutamente brillantes. Una vez que el ave acuática está al alcance del disparo, el cazador cumple con su papel. El noble se adentra en el agua para recuperar el cadáver del pato. El hecho de que el perro pueda ser muy útil por esta razón es la que cuesta más de 8.000 euros. En el número 2 tenemos al grifo de Bruselas. El grifo de Bruselas tiene todo lo que puedes desear de un perro. Es inteligente, hermoso, es de alta energía y tiene una gran personalidad. Muchos criadores de perros dicen que el grifo de Bruselas tiene un ego muy exagerado, y es bastante extraño verlo en un perro. En cualquier caso, el grifo de Bruselas fue criado hace unos 300 años en Bélgica, mezclando un Cocker Spaniel inglés carlino y un ratonero alemán de tipo Affenpinscher. Durante la mayor parte de los primeros años del grifo de Bruselas vivió en las calles y se ganó la reputación de ser un gran ratonero. Después de unos 100 años más, el grifón de Bruselas cultivó una reputación muy refinada, llegando a costar hoy entre 6.000 y 7.000 euros el perro. En el número 1 tenemos al mastín tibetano, porque como ya sabías y como te has quedado hasta el final del vídeo, te voy a revelar la raza más cara del mundo. ¿Y por qué? Pues el mastín tibetano es la raza de perro más cara del mundo. El perro se originó como perro guardián de los nómadas del Tíbet y de sus monasterios, y de ahí vino su nombre. A principios del siglo XX, el príncipe de Gales introdujo el primer mastín tibetano en Europa y desde entonces la red se ha extendido por toda ella. Y una de las razones por las que el mastín tibetano es el perro más caro del mundo es el hecho de que es muy grande.
y a veces puede llegar a pesar más de 50 kilos. Además, el perro puede incluso pasar por un león. Y así es, allá por 2013 en un museo de China acogieron un mastín tibetano enorme, le pusieron una peluca y lo llamaron el león africano. Una locura, ¿verdad? Pues exactamente la misma locura de lo que cuesta este perro, porque el mastín es extremadamente valioso en China y en todo el mundo y puede llegar a costar más de 70.000 euros. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo, coméntame en los comentarios cuál de estas razas de perro te han gustado más y cuál de ellas comprarías, y si te han gustado estos vídeos déjame un comentario para tener más ideas para más vídeos. Muchas gracias y nos vemos pronto.